Podemos ayudarnos con instrumentos para extender estos sentidos y así detectarlo, y podemos ingeniar un modelo que represente lo que sea que estemos probando y que sus resultados podamos ver o escuchar. Pero esto no significa que lo real solo contiene cosas que sentimos o que detectamos científicamente. Existen los sentimientos y las emociones que son muy reales, pero su existencia es limitada al cerebro humano y al de otras especies avanzadas como los chimpancés, los perros y las ballenas, entre muchos otros. Las emociones son intensamente reales para quien las experimenta, pero estos no existían antes que los cerebros. Es posible que las emociones como la alegría existan en otros planetas, pero para esto deberá primero haber cerebros en ese lugar, o por lo menos algo equivalente. Probablemente existan rarezas de órganos para pensar y máquinas para sentir en un universo que mientras más conocemos, más vasto e infinito se ve. Para la ciencia, lo real solo está conformado por todo lo que se pueda presentar ante la experiencia. Seleccionando todo lo que consideramos real, componemos todo un grupo llamado realidad, en la que se supone que todos interactuamos, pero no es tan sencillo. Es decir, que es real y que no genera un problema filosófico, porque al considerar que los sentimientos son reales, también podríamos incluir la fantasía dentro de lo real, porque esta también es concebida en el cerebro humano. En el lenguaje cotidiano se entiende la realidad como todas las situaciones que vive una persona a diario: haber nacido en algún país, tener una familia, trabajar en algún sitio. Entonces, socialmente, cada persona tiene su burbuja de realidad personal, construida por tradiciones, conocimientos, cultura, creencias, temores, prejuicios y opiniones. Así que se puede decir que somos en parte el producto de lo que demás quisieron hacer de nosotros, sin preguntarnos nada, porque nuestros conceptos y creencias varían. La verdad y el contexto cambian con solo pensar en haber nacido en otros lugares del mundo. Lo que es único en cada ser humano es el conjunto de creencias y experiencias en su cabeza. Cada cual piensa con lo que sabe y dice lo que piensa, pero mucho de lo que consideramos real puede no serlo. Interiorizamos muchos conceptos sin cuestionar. Asumimos que algo es verdad porque todos lo creen y por la constancia de la repetición. Muchos rechazan lo que no encaja en su realidad. Esto ha sido la causa de todos nuestros conflictos. La realidad en la sociedad está sometida a imposiciones institucionales, promovidas por los medios de comunicación, que están influenciados por ciertos intereses y por la subjetividad. En este sentido, la realidad es vista como un sinónimo de vida. La subjetividad genera más problemas para la realidad, porque si suponemos que la realidad es una experiencia personal, de lo único de lo que podríamos estar seguros es de la existencia propia. Todo lo demás podría ser una creación del cerebro. Esto ha generado una corriente metafísica llamada solipsismo, que propone que la realidad es solo un producto de la mente, porque si experimentamos una alucinación constante o un sueño eterno, ¿cómo podríamos darnos cuenta de nuestra situación? A veces nuestros sentidos nos engañan, y debe ser mucho peor cuando lo hace nuestra mente. Esperamos que en realidad te haya gustado este video. Si es así, deja... Ok, entonces ahora partiendo de que hay un concepto un poco así como medio variado, como medio subjetivo de realidad, que entendemos por realidad. Tu concepto, Alex, de realidad, ¿cuál sería? Podemos ver, mis. ¿Perdón? Lo que podemos ver. Ese sería mi Lo concepto. que podemos ver. Pero y entonces la religión y Dios que no se puede ver, ¿dónde queda eso? En fe, algo que vos sentís y crees que es cierto. Es tu ¿Y el pensamiento aire, y vos Córdoba? sos... ¿El aire existe, Córdoba? El aire existe porque lo puedo respirar. Yo sé que está ahí, yo puedo probarlo. El aire existe porque, o sea, si no existiera, en este momento ya estaría muerto. Porque mi cuerpo Ujú. procesa para poder vivir de ello. Y, o sea, es curioso de todo eso porque, o sea, literalmente es cierto. Yo solo puedo probar de mi propia existencia. Yo no puedo probar de que alguien más esté vivo, que alguien más no sea una imaginación, no se la imagine. Porque, o sea, un ejemplo de esto podría ser los esquizofrénicos. Esas personas literalmente piensan que hay gente que le está hablando. Hay gente que le está diciendo, mátate, haz esto. O sea, y ellos lo sienten real. Mira, fue entiendo como que no. Pero bueno. O sea, ellos lo sienten real. Entonces, partiendo de esto, la realidad puede ser diferente o es diferente para cada uno de nosotros. Podría llegar a serlo, podría ser de que alguien más, su realidad sea otra, alguien más piensa otra cosa, alguien más... O sea, porque
también podemos decir que es el ambiente, ¿va? O sea, porque alguien que, digamos, vivió en la extrema pobreza y alguien que tuvo sus, o sea, tal vez no haya vivido con lo mejor, pero haya tenido sus cosas, va a percibir diferentes cosas, ¿no? Ok, vamos a ponerlo de otra manera. Efraín y Oscar son hermanitos, viven juntos, duermen en una cama muy parecida, seguramente tienen ropa muy parecida, la mayoría. ¿La realidad para ellos es la misma o es diferente? Si consideramos la realidad también como los sentimientos, también podría haber Pero sí, cambiar, depende de la sigue persona. siendo diferente. Porque Efraín no puede ver lo mismo que mira Oscar, por ejemplo. No piensa lo mismo que piensa Oscar. Ujú. ¿Qué dice usted, Sofía Agurcia? Vamos, déjelo salir. Solo diga lo que piensa y ya estuvo. No, yo creo que no. O sí, me parece que sí, porque son hermanos, porque los crearon de la misma manera, porque tienen la misma ideología religiosa posiblemente, o no, porque cada Yo uno creo es que individual. sí. ¿Vos crees que sí? Oscar, ¿y vos crees que tu realidad es la misma que tu hermano? Eh, no mismo, que yo creo que la realidad es lo que cada quien llega a pensar y lo que puede comprobar y quiere decidir si eso puede ser real o no, porque él puede decir que Dios existe, yo también, porque somos religiosos, pero digamos, otra cosa que podemos decir, digamos que él puede decir que puede existir un amigo imaginario, digamos, pero yo no lo puedo comprobar y solo él Mis, dice que existe mis, porque él se lo imagina y todo eso. Yo digo que no es real porque no lo puedo ni comprobar. Entonces, ahí está la mis, realidad de cada uno. Yo pienso mis, que es lo que uno puede llegar a creer y pensar y comprobar. Ok, dime, Daniel. o como la gente que dice que el racismo no existe en pleno 2021, pero no existe porque, o sea, tal vez a usted no lo tratan de manera diferente por su tono de piel y tal vez las personas que sí lo sufren, sí lo ven cada día y, y hay unas personas que dicen Ok. que no. Sí, yo creo que, y les voy a exponer mi pensamiento, cada uno de nosotros vive una realidad completamente diferente porque somos completamente diferentes. Hasta los hermanos que son gemelos son diferentes. El carácter de uno no es el mismo del otro. La forma de abordar cada uno de nuestros problemas es completamente diferente. Hay quien anda preocupado y come, y hay quien anda preocupado y deja de comer. Entonces, es completamente subjetivo y es completamente individual, pero hay realidades que sí son colectivas, ¿sí? Como el desastre que hizo los huracanes, ya ni sé qué tanto nos pasó, pero nuestra realidad no es la misma que, por ejemplo, en San Pedro, y ustedes lo pueden evidenciar, que era súper chistoso salir de Lima y uno todo lodoso, en plan damnificado, y en San Pedro no pasaba nada. Y está a 10 minutos de aquí. ¿Ok? Entonces, todos allá con feliz Navidad y las luces, todo bonito, y nosotros con el lodo hasta la nariz. Esa era nuestra realidad de manera colectiva, pero luego habían realidades individuales. Realidades individuales como por ejemplo los que viven en la Filadelfia que todavía yo creo que ni han podido entrar a sus casas. Realidades individuales como por ejemplo el desastre que se vivió en San Juan, en La Paz, a finales de La Paz, que las casas estaban al tope de agua y que, por ejemplo, en ciertos sectores de la misma colonia de La Paz no llenó tanto, que a su casa solo le haya entrado un poquitito de agua, que usted no haya perdido nada y que todos otros hayan perdido todo. Entonces nosotros estamos viviendo Las ventajas en de no una tener nada. colectividad, bueno, o sea, imagínate perder los chunches que uno tiene afuera en comparación a que se te pierda la cama, el tele, la refri, todo, eso es un todo, ¿verdad? Y eso es, Literalmente las pérdidas solo fueron que un colchón y una cama. Bueno, dos colchones, porque dos colchones y la parte de abajo de la cama. Esas fueron las pérdidas. pero No pueden tener nada. En mi casa se perdió
todo, absolutamente todo. Entonces nuestras realidades, ¿ven? Son diferentes. Volvimos a clases y unos están desde el celular porque siempre han estado desde el celular. ¿Ok? Esa era su realidad antes de. Otros están en computadoras prestadas, en computadoras que les acaban de comprar o con la misma. O sea, nuestras realidades son diferentes porque vivimos la tragedia de manera diferente. La realidad colectiva. Todos tenemos que protegernos, hay una pandemia allá afuera y bla, bla, bla. Pero a algunos nos ha tocado de manera muy personal, hay otros que no. O sea, yo les puedo decir que las cifras son alarmantes, que lo que uno ve en la tele es puchica, que terrible, pero yo no me he enfermado, gracias a Dios, y yo no sé lo que es eso. Posible. Y el problema de eso es que aunque se pueda comprobar, y ya está obviamente comprobado, de que todos tienen que protegerse, sigue habiendo gente que ni siquiera cree o que no le importa. Oigan, es terrible, o sea, hablan del rebrote y hablan de que los médicos están pidiendo por favor, no porque usted no se enferme, es porque en realidad ellos ya no quieren seguir trabajando al ritmo que lo están haciendo y exponiéndose de la manera en que lo están haciendo. Y la gente anda como que no pasa nada. Antier, no sé qué día en la noche, queríamos unas paletas y fuimos al centro, a la avenida, y hay una pulpería que está abierto esta tarde. Ok, vamos, y pues nosotros no es que andamos con trajes de bioseguridad ni nada, tu mascarilla, tu gel y vamos a ver, ¿va? El distanciamiento. Se baja Carlos a la pulpería y habían señores, habían jóvenes, habían cipotíos, o sea, nadie, ni el que atiende en la pulpería andaba mascarilla porque no pasa nada. Aquí todos somos familia de Iron Man o de Hulk o de yo no sé de quién. Pero algo que es chistoso también, que cuando usted va en la calle se da cuenta que andan, por ejemplo, una pareja y uno anda mascarilla y el otro no, como que y sí. El otro no. O va la mamá con los hipotes, y uno o dos niños, no sé, y los niños sin mascarilla, pero la mamá sí. O sea, son nuestras realidades. Es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a convivir porque Sí. No, pero es que no necesariamente. Viste, en Italia todo el mundo volvieron a cerrar ciertos lugares. En España nuevamente estaban las restricciones y ese es el primer mundo. Porque yo ahí en mis vacaciones he decidido seguir ciertas personas en YouTube y hay un muchacho que me gusta el canal de él y andaba en Italia con la esposa y la hija, uno que anda ahí en bicicleta. Y la gente no pasaba nada, pues ahí andaban todos en la playa. Y entonces, y la cantidad de muertos que habían allá, o sea, eso fue alarmante, porque pues la población de ellos, la mayoría es senil ya, ¿verdad? Todos están mayores, muy, muy mayores, y desgraciadamente son ese grupo vulnerable, esas personas que son un grupo de riesgo más grande. Y no pasa nada, pues. Entonces es como nosotros percibimos y yo creo que hasta que no nos pasa no tenemos como esa conciencia de que hey, sí, en realidad aquí pasa algo. Bueno, en la escuela, por ejemplo, nosotros estuvimos yendo a dar las clases allá, ya comenzamos el primer bimestre. Y cuando el fallecimiento de mi Xiomara, por ejemplo, fue como un boom, ella así como que, ¿qué onda? O sea, si esto es real, esto nos puede matar. Y nosotros ahí andábamos felizudos todos. ¿Qué trajiste de desayunar? Dame. Aquí te traje una baleada. O sea, y no digo que vamos a estar en una histeria colectiva porque tampoco es así, pero sí tenemos que tener cuidado. Entonces, el punto focal de toda esta discusión es que hay una realidad que yo veo, una realidad que todos vemos y cómo la percibimos va a depender de cada uno de nosotros.
¿ok? Cómo la percibimos va a depender de que yo, de lo que yo piense, de lo que yo sienta, de los conocimientos que yo tenga. Es como como todo lo previo. Perdón, no te escuché, Córdoba. Es curioso porque lo que tenemos como realidad es algo verdadero, o sea, sentimos que la realidad es verdadera, pero la realidad misma puede ser influenciada por pensamientos los cuales no lo son, o sea, por sentimientos y cosas las cuales puedo yo sentirlas, pues yo creo que son así, pero puede que ni lo sean así. O sea, correcto. Se puede decir que la realidad puede ser falsa en realidad, porque, o sea, lo que yo siento y lo que yo percibo no es lo que se percibe. A eso quería que llegáramos. Nuestras realidades no son las mismas. Entonces, como les digo, hay una realidad colectiva. Una realidad colectiva es que vinieron 2 huracanes como que, a saber, vámonos por Honduras, allá está divertido. Y vinieron los 2. Y eso es una realidad. O sea, eso no lo podemos cambiar, no lo podemos percibir de manera diferente. Lo que podemos percibir de manera diferente fueron los daños que causaron. Porque nos vamos a la parte que vemos, porque una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Y entonces decir, dice el gobierno, las pérdidas en la costa norte ascienden a no sé cuántos millones, y uno, qué exagerado, pero luego te vas y ves, y te vas por la carretera para Progreso, y te vas para, y bueno, ahora ya están menos, pero pasas por Lima, y veías zonas que todavía... Y puede ser que sea exagerado para simplemente decir, no miden tanto dinero. Ey, tienen los billetes, donen, véngase para acá. Y acá en el bolsillito metiéndose el dinero. Es que solo, no sé si ustedes han tenido más o menos una idea, no sé cómo les tocó a cada quien, pero nosotros, por ejemplo, les puedo hablar a nivel de familia, lo que nos pasó en nuestra casa, lo que hemos tenido que invertir para poder estar nuevamente un poquito a como estábamos anteriormente, han sido gastos y más gastos, y no dejamos de gastar. Bueno, ya no se puede gastar porque ya no hay más. Y uno viene y dice, hey, pero ahí todavía que lodoso quedó, y aquí hay que pintar, y aquí hay que reparar, y aquí hay que hacer. Y entonces ahí es cuando usted dice, puchica, esto es a nivel de una estructura, de una casa. Se imaginan los edificios, se imaginan las siembras, se imagina todo lo que implica haber perdido su cosecha, y que usted se haya endeudado por sembrar esa parcelita de frijoles, de maíz, de caña, y que lo pierda. No, eso debe ser terrible. Y si nos ponemos a sumar la tragedia de cada uno de nosotros, créanme que es bastante dinero. Entonces, ahí viene, y ahí era donde quería que llegáramos en cuanto a la dinámica de lo que es la realidad. Nuestra realidad es completamente diferente, la forma en que percibimos la realidad incluso va a tener como que un precedente a lo que yo ya viví. Ay, la varicela es una enfermedad que yo me puedo inyectar, me puedo vacunar y me va a dar de manera leve, pero hay gente que le salen puntitos hasta en el alma, ¿verdad? De la varicela. Entonces, es posible que a esa persona su realidad de la varicela sea una y la mía sea completamente diferente. A mi hijo me salieron como 4 puntitos y ya estuvo. Entonces, nuestra experiencia personal, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir va a formar una idea personal de lo que es la realidad. Por lo que podríamos decir que todos tenemos realidades diferentes y podemos percibir un mismo evento realmente diferente, con una realidad diferente. Ok, hoy no hay tarea, hoy no hay nada, sí, lean ese contenido, de ahí viene la guía del final de la unidad. Voy a pasar lista nada más. Alejandrina. ¿Estás, Aleja? Sí. Angie. Presente. Ashley.
¿Ha venido alguna clase CDA? O sea, en las otras. Porque no la tengo. Sí, O sea, a mí no. En otras sí la he visto. ha venido, nada más. Sí, ha venido, nada más que ella no prende la cámara, pero sí está ahí. Daniela, sí, ¿verdad? Daniela Sofía, Daniela Valeria, Doriana, ahí está, Elizabeth, Emily, Gaby, Carla, está Carla, Lizzy, ahí está la guapa, ya la vi. María Celeste, Raquel, Sofía Ortiz, ay, Alberto, se le arruinó Es que Dios ser- quería por esta en la primera clase. esas horas no, dice que eso no vale la pena levantarse tan temprano. Alex, Omar, ¿estás? Omar. Ahí está Presente. Omar. Omar, no entraste a la clase de ayer o antier, no me acuerdo. Ángel. Ángel no está. El de Honduras de allá. Antonio Isaac, ahí está. Diego Funes, Efraín, Ernesto, Córdoba, Daniel, que va y viene. Manuel, Oscar y Roger. Listo, cuídense, pórtense bien y nos vemos mañana en psicología. Veo mi